enviar un saludo a los hermanos o hermanas que van a solicitar esta clase después. Como bien nosotros lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, nosotros estamos haciendo un repaso de todo. Y el método que estamos usando, repaso, prueba, repaso, prueba. Entonces nosotros hoy vamos a repasar solo el imperfecto y después que nosotros lo repasemos, vamos a decidir acá en la clase el momento que vamos a hacer la prueba. Un ejemplo, ustedes pueden decir, hermano Ricardo, hagámosla el martes. O hermano Ricardo, hagámosla el miércoles. Eso lo decidimos acá. Nosotros de todas maneras vamos a avisar en el grupo y ahí nosotros después de la prueba fijamos la fecha para hacer el repaso que viene en la horita. El objetivo de esto es poder repasar todo y llegar al nivel 3 con el repaso de toda la materia. Así que ese es el objetivo. Así que hermanos, vamos a orar. Y antes de orar, bueno, yo como siempre pido la oración por mi papá. Mi papá está súper bien, hermano. Está súper bien. El gran problema de mis papás, hermano, es que ellos buscan a Dios por temor. O sea, mi papá, no sé, por ejemplo, el miércoles le dicen un ejemplo. Sabe que el examen, el escáner salió mal. Y ellos como que, es como que usted viera cuando un niño se queda dormido y cae así, se derrumban. Pasan 2 días, como que él se recupera, le dicen a él, pero no, ¿sabe qué? Por ejemplo, va a estar bien, se olvida. Es impresionante, yo eso lo veo. Entonces yo oro por ellos porque yo creo que Dios, hermano, no es una salida de emergencia, sino que Dios para nosotros es todo, ¿me entiendes? O sea, yo no me puedo tomar de Dios solo en los momentos difíciles. Creo que nosotros necesitamos levantarnos con Dios, salir con Dios. Y yo, hermano, les comento así a ustedes, pues yo lo ubico ya, creo que hemos hecho lazos de amistad acá también. Yo estoy a punto de comprar una casa. Lo mío puede ser de aquí, no sé, pues, a diciembre, a lo mejor enero, pero yo creo que de aquí a marzo yo ya voy a estar instalado en mi casa. Tengo proyectos, entonces yo tampoco no pretendo estar toda la vida acá. Yo, si me voy, yo voy a seguir orando por ellos, como siempre lo he hecho, pero esa parte, hermano, ha sido, pero difícil, 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 difícil. Cuando él se enfermó, yo tengo fotos de un culto que se hizo acá, pero se desvaneció todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esos momentos de dificultad se le busca a Dios. Es como cuando viene el papá de esta chica que estaba enferma y llega donde Jesús y se estira ahí a donde Jesús y dice, Señor, ve a mi casa. Por lo mismo, porque estaba pasando un momento duro. Entonces yo pido, hermano, que oren por mi familia para que busquen a Dios y vean lo lindo que es vivir con el Señor. Lo otro, hermano, es que el Señor nos ayude en estos reforzamientos que estamos haciendo, porque lo que queremos es dominar todo esto. Así que eso, hermano, yo no sé si ustedes tienen algún pedido de oración. No te preocupes. Bueno, para los hermanos que van a escuchar, es un comercial eso. Yo quisiera darle gracias a Dios porque me ha permitido estudiar con dos personas que son, es una compañera con su mamá, debido a que hace más o menos como un mes y medio murió su papá. Yo pedí por ella y bueno, bajó al descanso el papá y después de como 2 semanas, cuando me tocó ir a darle las condolencias, eh, aproveché de poder darles el mensaje dentro de lo que uno puede en esos momentos difíciles. Y le doy gracias a Dios porque el corazón de ella ha escuchado, hemos estado estudiando, ya llevamos la lección 5 ya, así que de la fe de Jesús, y quisiera pedir por ella, su nombre son Daniela, la mamá, y mi compañera se llama María Pía, para que el Señor siga tocando sus corazones y puedan encontrar en el Señor todo lo que ellos necesitan.
En un principio necesitaban saber qué es lo que era la muerte, ya les quedó claro. Después querían saber algo acerca de esperanza, les hablé acerca de la venida de Cristo, y ahora empezamos ya a la lección 1, la lección 2 y la lección 3 en orden, y ahora nos tocaría la lección 4. Así Amén. que agradezco a Dios porque me dio la oportunidad. Amén. Así que lo siga bendiciendo. Amén. Hermano Luis, ¿nos puede conducir en la oración? Sí, pues, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos con vida y con salud en estos momentos para primeramente pedir el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que tú me puedas limpiar para poder invocar tu santo nombre, y muy en especial en este momento, una bendición especial pido por mis dos hermanos Ricardo que están aquí. Y tú a ellos les bendigas, ellos tienen pedidos en sus corazones, y nuestro hermano Ricardo Adás me ha realizado un pedido audible. Señor, seas tú con él, en todo lo que ha pedido, por sus papitos, por su mamá, para que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz, que tú, Señor, puedas tocar sus corazones para que te puedan buscar en todo momento. Y muy especial también le ha pedido para que tú pronto le puedas ayudar a poder adquirir su vivienda, su casa. Amén. Señor, sabemos que todas estas cosas que están ocurriendo y que ocurren hoy en día eh, son acontecimientos ya del tiempo del fin, el cual nos ha tocado vivir. Ayúdanos para, primero que todo, ser fieles a ti y también poder compartir lo que hemos aprendido con aquellas personas que se encuentran en la oscuridad espiritual. Señor, te quiero suplicar que tú bendigas a tu iglesia, eh, no tan solo aquí en Chile, sino que alrededor de la tierra, Señor, que Amén. cada uno de nosotros, tus hijos, podamos comprender a qué hemos sido llamados, y que, Señor, en cada uno de nosotros también pueda permanecer y nacer las ganas de poder compartirte, Señor. Señor, es Amén. maravilloso esto que hemos conocido, no nos podemos quedar callados, y ayúdanos, Padre amado, para seguir estudiando, para poder seguir aprendiendo este idioma. Gracias porque el hermano Ricardo se da el tiempo para poder enseñarnos. Bendice también el resto de los hermanos que estudian, que quizás solamente escuchan las clases, que quedan grabadas. Señor, que tú puedas ocupar cada uno de los medios que existen para que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra mente, para que podamos adquirir conocimiento, sabiduría, inteligencia, que tú solamente proviene de ti. Señor, ahora haznos atentos, ayúdanos a poder entender la materia que vamos a repasar, que vamos a reforzar, y ayúdanos, Padre amado, día a día, para que podamos seguir tomados de tu mano. Una Amén. bendición especial para cada uno de nosotros, nuestra familia, seres queridos y nuestros compañeros de estudio. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Voy a compartir la pantalla. Bueno, déjenme ver algo si antes, porque yo borré algo de esta presentación. Si no hacer cosas, aquí la tengo justo. Está bien. Ya. Bueno, nosotros ahora vamos a repasar el imperfecto, y después que nosotros hagamos este repaso, vamos a, como comentamos, vamos a fijar la fecha y el día para hacer la prueba. El imperfecto es un tiempo que indica el pasado, ¿no es cierto? Nosotros hace poco estudiamos, repasamos el futuro: yo comeré, yo caminaré, yo visitaré, yo iré. Todo apunta, ¿no es cierto?, a un futuro, pero el tiempo imperfecto apunta a un pasado. Yo comía, yo jugaba, yo visitaba, yo reía, yo jugaba, yo hablaba. O sea, todo apunta hacia un pasado. Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, tuviera que traducir este verbo que está acá, que ya vamos a indicar los elementos que están aquí, yo traduzco: yo desataba. O yo estaba, incluso se puede traducir: yo estaba desatando, porque el imperfecto también se puede traducir como algo que estaba ocurriendo, pero en realidad yo desataba. Ahora miren, nosotros cuando vimos el presente y el futuro, fíjense que aquí nosotros está la raíz del verbo, y acá nosotros vimos que estaba la desinencia.
Pero lo interesante del tiempo pasado, que lleva un aumento. En este caso, la épsilon. O sea, se le antepone esa épsilon que está ahí, más la desinencia que está acá. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber, y esta es pregunta de prueba, porque como estamos haciendo pruebas de todo, todo entra acá, entra la prueba. Entonces, el tiempo imperfecto, para indicar el pasado, que pertenece a un pasado, se le coloca acá un aumento, aquí. Se le coloca un aumento. Entonces, acá está la raíz, acá está el aumento, y acá está la desinencia. Lo otro que también es importante que nosotros tenemos que decir del imperfecto, que se forma de la misma raíz del presente, o sea, la raíz no sufre cambio. No sé, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá el verbo lambano, el verbo lambano, van a perdonar, ahí está, el verbo lambano. Fíjense que la raíz de este verbo es lamban, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Hermano? Sí. Entonces fíjese que nosotros le colocaríamos aquí la desinencia, obviamente le quitamos la omega, y acá le colocaríamos la épsilon, como está acá, que está indicando un pasado. Pero fíjense que la raíz se mantiene totalmente, no sufre cambio, a diferencia de lo que vamos a ver del aoristo. La raíz siempre está ahí, siempre, y eso es súper importante porque la raíz no va a sufrir ni un cambio. Se va a quitar la desinencia, sí van a ocurrir algunos cambios que nosotros vamos a ver, pero la raíz se va a mantener. Pregunta, ¿eso queda claro? Sí. A nuestra hermana Ana ahí. Entonces, miren, acá están las desinencias. Fíjense, aumento, 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 como dijimos. Y aquí están las desinencias, miren. On, es, me equivoqué, para hacerlo bien, seguir el orden de cómo voy. On, es, acá no alcanzo, así que la voy a hacer acá. En, omen, ete, om. Y acá está el aumento con todo. Entonces, si ustedes se fijan, la primera persona, yo, tiene las mismas desinencias de la tercera persona. Ellos o ella también es om. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo voy a saber yo si está en primera persona o está en tercera persona? Y el propio contexto nos va a decir. Allí el contexto es clave, y a la hora de estar traduciendo, a la hora de estar analizando las palabras, yo me doy cuenta al tiro que es tercera persona. No sé, por ejemplo, supongamos que acá hubiera un sustantivo que está en caso acusativo plural, al comienzo. Si por ejemplo viéramos un artículo, si por ejemplo tus, el artículo tus, un sustantivo en acusativo plural, viéramos, no sé, por ejemplo, un pronombre en caso acusativo plural, y nosotros vemos el verbo, y ya todo el elemento que viene acá está en plural, entonces yo digo, no, este verbo es la tercera persona. ¿Se entiende eso? Sí. Súper. Entonces, Sí. eso es clave. El contexto es como clave. Eso me lo va a decir el contexto. Entonces, acá están las desinencias. Entonces, nosotros lo ideal es que la aprendamos. On, es, omen, ete, on. Esas son las desinencias de la voz activa. Porque acá también se va a ver la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Entonces, las desinencias de la voz activa es on, es, omen, ete, on. Y nosotros sabemos que esta que está acá es la no movible, pero va a llevar aumento. Entonces, avanzamos ahora. Y acá fíjense, miren, yo les comentaba, ¿no ven? Fíjense que acá está el verbo conjugado.
Miren, ya acá están en rojito las desinencias. Ahora miren, fíjense, quiero comentar unas cosas acá, miren. Entonces fíjense, voy a borrar acá porque no me quiero confundir bien. Entonces miren, acá dice, se traduce, yo desataba, yo estaba desatando. Tú desatabas, él desataba, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, el que quiera me responde. Esto que está acá, ¿dónde usted lo ha visto esto? Solo lo que está en rojito. Si no se acuerdan, yo lo digo. ¿Alguien se recuerda? Porque en el presente tenemos o, eis, ei, omen, ete, usi. Omai, etai, pero fíjense que ese e de la voz media o pasiva, que son las mismas en el presente, es con la eta, pero no es con la épsilon. ¿Dónde hemos visto esa desinencia nosotros? ¿Se recuerdan? Si no, yo les digo. ¿Se recuerdan? No. En el sustantivo de la segunda declinación, os, nominativo, el vocativo. ¿Se recuerdan o no? Miren, acá está, miren. Os, u, o, y on. ¿Se recuerdan? Ya, sí. La hermana dice, ¿se recuerda, hermana Ana? ¿Usted se recuerda, hermano Luis? No, no me acordaba. Hermano Ricardo, ¿usted? Ya, bueno, entonces lo voy a escribirlo de todas formas, miren. Acá tenemos las desinencias de la segunda declinación, os, u, o, con iota suscrita, om. Acá está, om. Miren, on, on, e. Ahora miren, yo puedo pensar y me puedo confundir que este que está acá es un sustantivo, que está en caso acusativo, y yo me puedo confundir con este que está acá, que es un sustantivo que está en caso vocativo. Pero no me puedo confundir, ¿saben por qué? Porque el sustantivo no lleva aumento. Entonces, yo solo el solo hecho de yo ver el aumento, ya me está indicando a mí que es un verbo. Lo otro también que yo no me voy a confundir, porque recuerden que el artículo, disculpen, los verbos no llevan artículo, aunque sí nosotros vimos que los participios llevan artículo. Pero yo cuando yo conozco las desinencias, yo no me voy a confundir. Yo de todas maneras les comento estos detalles, porque yo puedo pensar que a lo mejor este es un vocativo, pero un verbo. Y nosotros conociendo vocabulario nos vamos a dar cuenta al tiro. Pero la diferencia acá, lo que me ayuda acá, es el aumento. Entonces acá están las desinencias, como dijimos, de la voz activa. Miren, fíjense, igual que el presente, miren. O, pero un poquito que no es la misma más. Ya, disculpen hermano. Entonces miren, en la voz activa, miren. O, eis, ei, omen, ete. Son las mismas. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Lo que marca la diferencia, el aumento. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre recordar, que yo no me voy a confundir, no sé, por ejemplo, este verbo que está acá, yo no me voy a confundir si es presente. Es la misma desinencia, porque lo que me va a indicar a mí, esto que está acá, el aumento, que este verbo no está en presente, sino que está en un tiempo pasado. ¿Se entiende eso? Ya. Seguimos. Yo
¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes, yo una vez les comenté, nosotros al sustantivo solo lo miramos al final, pero yo al verbo tengo que mirar al comienzo y al final? ¿Se recuerdan que yo les dije eso a ustedes? Sí. Yo al sustantivo solo lo miro al final, solo al final, pero yo al verbo tengo que mirar al comienzo y al final. ¿Por qué? Porque el comienzo me puede estar indicando que está en un pasado y las desinencias me van a estar indicando, porque como vamos a ver más, acá, más adelante, hay otros tiempos también que también llevan aumento, entonces puede ser imperfecto, puede ser aoristo, puede ser, bueno, los demás no queremos mencionarlo porque queremos como mantenernos acá nomás. Entonces, estas son las desinencias de la voz activa. Miren, y acá están las desinencias de la voz media, que en realidad, miren, desinencia de la voz media, omen, u, eto, ome, fa, es, fe, con todo, miren, omen, son las mismas. Entonces lo que yo tengo que saber, que el tiempo imperfecto, al igual que el presente, mantiene las mismas desinencias, o sea, en la voz media y en la voz pasiva, obviamente son otras. Entonces fíjense acá, el mismo ejemplo que colocamos nosotros recién allá, miren, u del genitivo de la segunda declinación, y también este genitivo se usa en la primera declinación. Pero yo no me voy a confundir. ¿Por qué no me voy a confundir? ¿Qué me va a indicar? El aumento. El aumento me va a indicar que no es un sustantivo. El aumento me va a indicar el artículo, aunque nosotros sabemos que hay varios sustantivos que están sin artículo, pero el vocabulario, el aumento, aquí el aumento es clave, hermano. El aumento es clave. Entonces, fíjense las desinencias. Omen, y fíjense, este omen, miren, le quiero preguntar que quiera responder. Miren, omen. Omen. ¿Cuál es la diferencia de este omen? Miren, omen es la voz activa. ¿Y cuál es la diferencia de ese omen en la voz media y pasiva, que son las mismas desinencias? Son los dos omen. Pero ¿cuál es la diferencia? La epsilon y la eta. Exactamente, bien, hermana Ana. Exactamente, ¿por qué? Porque la voz activa, fíjense, usa una epsilon, pero en la primera persona plural. En la voz media y en la voz pasiva, en la primera persona singular, usa una eta. Y eso es pregunta de prueba por si acaso. Fíjense, usa una eta. Entonces yo no me voy a confundir. Yo veo omen y yo digo, pero el plural es omen. Pero el omen que usa en la voz activa, en la primera persona plural, es con épsilon. En cambio, el omen que usa en la voz media, en la voz pasiva, en la primera persona, es con eta. Entonces, fíjense, omen, u, eto, ome, fa, es fe, onto. Y se traduce, yo me desataba, tú te desatabas, él se desataba, nosotros nos desatábamos, vosotros desatabais, o ustedes os desatabais, ellos o ellas se desataban. Y como dijimos recién, las de la voz pasiva son las mismas. Yo era desatado. ¿Por qué yo era desatado? Porque está indicando algo que se hacía en el pasado, ¿no es cierto? Tú eras desatado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar aquí y avanzar, las desinencias del imperfecto en la voz activa son on, es, eumen, eteom. Y las desinencias de la voz media y de la voz pasiva son las mismas. Omen, u, eto, omefa, esfe, onto. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Mm?
Hay un error. Es un error. Les digo al tiro que es un error. Es un error. Claro, es con ETA. Sí, hay un error ahí. Exactamente. Porque lo que yo le comenté recién, que el tiempo imperfecto se puede traducir como algo continuo, pero fíjese, dice, yo estaba desatándome, pero está indicando que la acción la estaba haciendo él, pero acá debiera haber dicho, yo me estaba desatando, pero no yo estaba desatándome porque está mal traducido acá, pero debiera haber dicho, yo me estaba desatando. Porque recuerden que la voz media, es que lo que yo le comentaba a usted el otro día, cuando yo le comentaba en la clase a ustedes, que hay alguna gramática que ellos sostienen que el presente es un presente continuo. Entonces ellos traducen, yo desataba, yo estaba desatando. Entonces acá está presentando los dos aspectos, que el imperfecto es un tiempo pasado, pero también es algo continuo, ¿me entiendes? Es lo que estaba pasando. Hermano Ricardo, ¿y se escriben igual entonces el imperfecto medio y la voz pasiva? O sea, No, solamente ¿o no? no, o sea, las desinencias son iguales. ¿Ya? Las desinencias son iguales, mire, voz media, omen, voz pasiva, omen, pero su traducción Ah, es no, no, sí, po. diferente. Pero se Allá, escribe igual. se escriben iguales, pero a la hora de traducir la voz pasiva, yo la voy a traducir como yo era desatado, porque recuerden que la voz pasiva denota que el sujeto está recibiendo la acción, pero de otra persona. Ujú. Y eso se sabe solo por el contexto, ¿o no? Claro, en este caso también, como las desinencias son las mismas, el contexto me lo va a decir, no sé, por ejemplo, supongamos que se estuviera analizando un texto acá donde dio el sujeto y se está indicando de una persona que está, no sé, por ejemplo, un ejemplo, sujeta del enemigo. Nosotros vamos y que dice que la persona era desatada. Vamos a ver al tiro que está en voz pasiva porque vemos que dio el sujeto y que la acción la está haciendo él y sabemos al tiro que es voz pasiva. ¿Se dan cuenta, no? Por eso el contexto, yo cuando comienzo a traducir, el contexto me va a decir automáticamente, a mí me voy a dar cuenta al tiro, entonces yo voy a decir al tiro, no, esto es voz pasiva. Ya, ok, gracias. Ya. ¿Avanzó? Ya. Ahora miren, aquí viene como aquí viene como lo que no queremos, lo lindo del griego, que tiene sus cositas, miren. Y acá pongan atención, miren. Este verbo que está acá, miren, es el verbo acuo. Aquí se le quitó la omega y se le colocó la desinencia om. La regla dice que si el verbo comienza con una alfa, se quita la alfa y se le coloca una eta. Entonces, miren, aquí está la eta y aquí está la desinencia. Un ejemplo, si nosotros colocáramos ese verbo acá, miren, yo lo voy a hacerlo acá. Si nosotros colocáramos ese verbo que está ahí en una prueba y dijéramos, ahí está, ya hermano, díganos en qué tiempo está ese verbo. Ustedes nos dirían, está en imperfecto, que representa un tiempo pasado. ¿Está bien? Sí. Ya. Pero nosotros les decimos ahora, ya, ahora vuelvan ese verbo a su estado original. Entonces, como ustedes ya lo conocen, ustedes le ponen la alfa y vuelven la alfa a su estado original, porque la alfa se cambió. Y yo le coloco a Q y le coloco la omega. Entonces, fíjense, nosotros cuando vimos el futuro, vimos que si en los verbos contractos, si te
terminaba en alfa, se alargaba en eta, en el futuro. Si terminaba en épsilon, se alargaba en eta. Entonces, miren, acá, si ustedes se fijan, si el verbo comienza con alfa, se alarga eta. Ahí está el ejemplo. Si el verbo comienza en épsilon, fíjense, como se le antepone una épsilon, acá no se le antepone otra épsilon, sino que simplemente esa épsilon se va a transformar en una eta y ahí está el verbo. Por lo tanto, yo les pregunto aquí, ¿qué había aquí antes de la eta, acá? Una épsilon. Exactamente, había una épsilon, ¿no es cierto? Porque ahí está el cambio. O sea, quiere decir que si nosotros le colocamos a ustedes en una prueba un verbo, ya sea en alfa, en eta, y colocamos una eta, si ustedes no lo conocen, ustedes, la única manera de saber si había una alfa ahí y si había una épsilon es solo buscando en el diccionario. ¿Está bien eso? Sí. Claro, porque primero vamos a suponer que ustedes van a probar con la alfa. Un ejemplo, ustedes dicen, este era un alfa, pero van al diccionario y no lo encuentran, ya eso le está diciendo automáticamente que era una épsilon. Entonces, para cerrar acá y avanzar, hermano Ricardo, hermana Ana, ¿quedó claro esto? Sí, Hermana, más o menos. Sí, lo que tengo duda, este verbo no está conjugado, ¿cierto? voy a explicarlo de nuevo porque para que le quede más claro, mira. No voy a hacerlo acá, mira. Este verbo que está acá, el mismo que está arriba, miren, acuo. Este verbo que está acá es el verbo acuo. Hermana Ana, ¿en qué tiempo está este verbo? Este que está aquí. Ahí en presente. Bien, este verbo está en tiempo presente. Si fuera una prueba, la hermana Ana tendría un 7. Ahí está el 7. Pero este verbo ahora, nosotros le decimos a usted en una prueba, ya hermana Ana, conjuga este verbo ahora en el tiempo imperfecto, que es un pasado. Entonces la hermana Ana, ella dice, se acuerda y dice, si el verbo comienza con alfa, le coloco una eta. Y la primera desinencia es on. Por lo tanto, este verbo que está aquí, hermana Ana, está conjugado en el tiempo imperfecto. Entonces la hermana Ana dice, el verbo acu, yo ese verbo lo alargo una eta, porque si comienza con alfa se alarga una eta. Miren, es lo mismo que aprendieron de los contrastes del futuro, es lo mismo pero en otro aspecto. Yo le pregunto, ¿esto es nuevo? No es nuevo porque ya lo saben, solo que esto está ocurriendo al final, o sea, disculpen, al comienzo. En cambio, los cambios que vimos en el futuro, vemos que ocurrían al final, pero esto al comienzo. Entonces la hermana dice, le coloco una alfa, le coloco la U, le quito la omega y le coloco la on. Y ahí el verbo está conjugado en el pasado. ¿Y por qué dice equon y no aquon? ¿Por qué? Porque la regla dice que si el verbo comienza con una alfa, al comienzo, no la raíz, no está hablando de la raíz, al comienzo se tiene que alargar esa alfa en una eta, por lo tanto el verbo quedaría así. ¿Se entiende? Sí, perdón, es que me incorporé un poquito tarde, pero no se le pone una epsilon anteriormente, no se pone una epsilon cuando es, ¿no? No, porque la regla acá, porque por eso, o sea, uno dice, es que esto es lo complejo del griego, que dice, coloquemos una epsilon, pero son reglas. Entonces, acá lo que usted tiene que saber, hermana, y vamos a ver cuándo se coloca una epsilon, porque eso lo vamos explicando. Pero estas son las reglas. Entonces, lo que usted tiene que anotar en su apunte, grabar en su cerebro, que si el verbo comienza con alfa, al comienzo yo no le coloco una épsilon, sino que esa alfa se alarga a una eta y queda así. ¿Se entiende? Sí, hermano Ricardo, así como en breve nomás se pone una epsilon cuando empieza en consonante. Ya, sí, verbo? O sea, para ¿sí? Responderle al tiro, sí. O sea, así como por salir de esa duda nomás, ¿sí? Exactamente, al tiro. Ya. Pero hay otros cambios, miren. Entonces, miren,
Si comienza con la épsilon, uno podría pensar aquí que se le coloca otra épsilon. No, sino lo que se hace acá, también se alarga una eta, y ahí está el verbo conjugado. Este es el verbo estío, es el verbo comer. ¿Se entiende esto hasta aquí para ir avanzando? Sí. Ya. Miren, si el verbo comienza con una iota, y yo creo que ustedes me respondan al tiro, ¿qué pasa con la iota? ¿Se cambia a una eta o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Miren, se mantiene, entonces queda ahí. Miren, si el verbo comienza con Omicron, ¿qué pasa? Se alarga. Y yo les pregunto a ustedes esto. ¿Dónde vimos nosotros esto? Lo vimos en los verbos contractos en el tiempo futuro. En el futuro, si el verbo, su raíz era una alfa, se alargaba una eta, se colocaba la sigma y la desinencia. Si el verbo, su raíz era una alfa, se colocaba una eta, la sigma y la omega. Futuro. Si el verbo, su raíz era una omicron, se colocaba una omega, una sigma y la omega. Yo les pregunto, ¿esto ya nosotros lo sabemos o no lo sabemos? Lo vimos en el futuro, pero en la raíz del verbo. Ahora lo que nosotros tenemos que grabar en nuestra mente, y yo lo voy a colocar como pregunta de prueba, que este cambio no ocurre en la raíz, sino que ocurre al inicio. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, hermano Ricardo, muy buena pregunta, porque yo podría preguntar, hermano Ricardo, ¿qué pasa si la raíz termina en alfa? ¿Se va a contraer? No. La raíz no le pasa nada, la raíz se mantiene, pero a la raíz no le pasa nada aquí. Aquí está la raíz. La raíz, aunque aquí me surgió una duda, pero aquí en el camino la vamos a ver. Ah, no, para acá está, pues miren, esto lo vamos a ver en el camino, así que, de todas formas, si es que yo no me acuerdo, en el camino va a salir. Aquí está la raíz. Esa es su raíz. No le pasó nada. Ya, entonces miren, si comienza con una iota, la iota se mantiene. Si comienza con una upsilon, la upsilon también se mantiene. Entonces, la pregunta en la prueba va a ser así. ¿Qué pasa cuando un verbo comienza con una alfa al inicio? Usted tiene que responder, se alarga una eta. Estamos preguntando al inicio, no al final. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una épsilon? Usted responde, se alarga una eta. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una iota? Se mantiene. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una omicron? Se alarga una omega. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una upsilon? La upsilon se mantiene. ¿Y qué pasa si comienza con una omega? La omega también se mantiene. Entonces, nosotros borramos acá para pasar al otro ejemplo. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Ana, ¿también usted? Sí. Sí. También es regla, pero recuerde, pero esto es importante recordar lo que va a ser acá, al comienzo. Al comienzo, o sea, eso márquenlo en su apunte para que no se vayan a confundir al comienzo y colóquenle en el tiempo y colóquenle en el imperfecto, porque yo me puedo confundir porque en el futuro pasa lo mismo, pero pasa en la raíz. Esto ocurre acá, al comienzo, al comienzo. Entonces, voy a borrar acá esto. Ahora miren, viene otra regla acá. Miren, y quiero preguntar si alguien, no miren para acá. ¿Esto qué es lo que es en griego?
¿Esto qué es lo que es en griego? Bien, bien. Espérenme un poquito, hermano. ¿Saben que tengo un gatito? Si usted no le abre la puerta, no entra. Y para salir, usted tiene que abrirle la puerta, si no, no sale. O sea, es más que relajado. Me llega a dar risa porque es flojo, miren. Entonces, miren. Entonces, este es un diptongo, miren. Miren la regla acá. Si el verbo comienza con un diptongo, miren, la alfa ya sabemos que se alarga una eta, ¿no es cierto? Pero esa ahí se coloca abajo. Por lo tanto, esa I, esa iota, se pierde totalmente porque nosotros sabemos que la iota que va colocada abajo de las consonantes pierde. Pero miren, acá estamos viendo una materia que nosotros vimos al comienzo. Miren, yo voy a sacar esto que está acá. ¿Se recuerdan que nosotros vimos los diptongos? ¿Se recuerdan o no? Sí. Ya. Y vimos que habían solo 3 vocales que podían llevar una iota suscrita. ¿Se acuerdan cuál era? Solo 3 vocales podían llevar una iota. Y si saben, hermano, aquí ven ustedes que lo que uno está pasando al comienzo, a lo mejor uno puede decir, esto no importa, pero aquí esto va a salir a la luz. Por eso, hermano, aquí no hay nada que no importe porque nos va a salir en el camino en algún momento. Miren, yo les voy a recordar y vamos a ver que... La alfa, ¿no? Bien, vimos que la alfa podía llevar una iota, vimos que la eta podía llevar una iota y la omega podía llevar una iota. Solo estas pueden llevar iota, ninguna más. Y aprovechando que estamos repasando acá, esa iota en los casos, ¿qué caso está representando? Dativo. Bien, hermana Ana, bien, bien. Saben que yo felicito a la hermana Ana porque a ella igual le ha costado como a todo, y yo veo a la hermana que está ahí bien, así que bien, bien, y a todos, así que a los que están escuchando también. Soy muy porra. Así que sí, le ha costado a la hermana, así que bien. Entonces miren acá, acá está la regla. Miren, como esa alfa, bueno, acá puede llevar, pero en este caso fíjense que se va a alargar a una eta y se va a colocar la iota abajo. Y ahí está. Entonces yo miro este verbo acá al comienzo y miren, y voy a colocar el ejemplo al tiro para que lo veamos, pero lo voy a hacerlo acá. Miren, supongamos que colocamos este verbo en la prueba. Colocamos la iota aquí abajo, hierón. Y preguntamos nosotros, estamos suponiendo que yo ya me sé esto. Preguntamos la prueba. Hermano Ricardo, vamos a montar hermano Ricardo al tiro. Hermano Ricardo, este verbo, ¿en qué tiempo está? Bien, entonces, igual que a la hermana Ana, para que no peleen ahí los alumnos, le colocamos un 7 al hermano Ricardo. Le colocamos un 7, ¿no es? Pero ahora damos un paso más y le decimos, ya hermano Ricardo, vuelva usted ese verbo ahora a su estado original. Entonces el hermano Ricardo dice, de veras que el verbo si comenzaba con un diptongo hay, la alfa se alargaba a una eta y la iota se colocaba abajo de la eta, por lo tanto él dice, si yo vuelvo este verbo a su estado original, le coloco la alfa, le coloco la iota, le coloco la rho y le coloco ¿cuál? La omega. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso pasa acá. Entonces, sigamos. Y aquí me voy a hacer una pregunta, que una pregunta a lo mejor, si el que me la responde, pero... Y acá fíjese, el otro ejemplo.
la alfa se alargó una eta y la upsilon se colocó al lado. ¿Quién me responde por qué la upsilon? ¿Por qué acá sí se colocó abajo la iota y por qué la upsilon no? Y lo vimos recién. Exactamente, porque la única que puede llevar una iota suscrita la puede recibir la alfa, la epsilon y la omega. Por lo tanto, la upsilon no se puede colocar acá abajo. Entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo borro acá. Y ahora le voy a preguntar al hermano Luis. Es que, claro, entonces por eso es que si yo logro captar esto, entonces vamos a poner el ejemplo, ahora viene el hermano Luis. Nosotros colocamos el verbo que está ahí, que está colocando el ejemplo, colocamos el verbo eu, esa me van a perdonar, pero es tan difícil de hacer eso. ¿Y ese, en qué persona está? Está terminado en tercera persona. Bien. Singular. Ahí tiene el 7 el hermano. Entonces nosotros ahora, y obviamente está en imperfecto, pero nosotros ahora le decimos al hermano Luis, ya hermano Luis, este verbo que está, me van a perdonar hermano, pero lamentablemente no se puede escribir muy bien acá. Entonces nosotros le decimos al hermano Luis, ya hermano Luis, vuelva ese verbo a su estado original. Entonces el hermano, como ve una eta, él sabe que ahí había una alfa, y él sabe que la upsilon sigue igual. Coloca la xi, ahí como que salió un poco mejor. Sí. Coloca la alfa, coloca la nu, y coloca la omega. ¿Por qué? Porque la upsilon no sufrió ni un cambio. No sufre cambio. Esa es la segunda regla. Entonces miren acá, en la otra regla, fíjense, miren, acá miren, esto es invariable. O sea, es invariable lo que está diciendo que se puede cambiar como no se puede cambiar. ¿Y cómo vamos a ver? Con los ejemplos, nos vamos a dar cuenta al tiro. Y acá fíjense que acá a lo mejor no se va a cambiar. Vamos a suponer que acá había ahí porque es invariable. Y eso es lo interesante del griego. Es invariable. Yo le coloqué una epsilon acá y está la upsilon. Y yo digo, pero si ahí hay una epsilon, qué raro debiera haber una eta, porque la regla dice si comienza con epsilon se alarga una eta. Pero yo veo acá la desinencia y digo on a imperfecto. Este el que vimos que era invariable, no se cambió. ¿Se entiende eso? O sea, a mí me lo va a decir automáticamente. Seguimos. Fíjense, si comienza con el diptongo acá, dijimos que la omicron se alarga una omega y la iota se pasa a colocar abajo y se coloca la desinencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Que es como un poco más complejo porque tiene varias reglas, pero miren, si ustedes se dan cuenta, dice, hermano Ricardo, esto es mucho. Pero vamos a suponer que nosotros ya sabemos las reglas de los diptongos, vamos a suponer que yo ya me aprendí la regla en el futuro, cuando el verbo terminaba en alfa, en epsilon y en omicron. Vamos a suponer que yo esas reglas ya las tengo en mi cabeza, ya me las sé. En el futuro, la alfa en la raíz se alarga una eta, la epsilon en una eta y la omicron en una omega. Yo le pregunto a ustedes, estamos pensando si yo me sé eso. Si yo ya me sé esa regla, ¿tengo que aprender algo nuevo acá? ¿Sí o no? No. No, porque ya lo sé. Si yo me sé esa regla, ¿tengo que aprender algo nuevo acá? ¿Sí o no? No. Si yo me sé la regla que vimos recién, ¿tengo que aprenderme algo nuevo acá? ¿Sí o no? No. No, porque ya lo sé, po. Entonces, miren, y esto que está acá,
¿Es difícil o difícil esto? No, porque se mantiene. Entonces esto es fácil. O sea, uno lo ve, cuando uno lo ve de primero dice que es difícil, pero yo ya me lo sé, po. Solo que lo que yo tengo que saber, que esto ya no es al comienzo, sino que es, o sea, disculpen, que no es la raíz, sino que al comienzo. Entonces, yo borro lo que está acá. Entonces, de acá, en realidad, son dos cosas que tenemos que aprender y son súper fáciles. Porque si comienza con iota no pasa nada y con upsilon no pasa nada. O sea, más fácil no va. Y esto, ojo, va todo en la prueba. Pregunta por pregunta. Porque para ayudarlo a que nos quede internalizado en la mente. Y acá, yo les pregunto, si nosotros no sabemos los diptongos y sabemos que solo la eta puede llevar una iota suscrita abajo, ¿esto es algo nuevo o ya lo sé? Ya lo sé, por lo tanto le pongo sí. Acá, esto que está acá, ¿es algo nuevo o yo ya lo sé? Ya lo sé, porque también la omega puede llevar una iota. Entonces, por lo tanto, tengo que aprenderme solo esto y esto que es invariable. ¿Se dan cuenta? Que yo a las finales me doy cuenta. Por eso, hermano, yo les digo que yo puedo pensar y decir, no, esto no me lo aprendo porque no es importante. Yo les pregunto a ustedes ahora y me gustaría escucharlo, hermano, uno por uno. Yo les digo, la regla de los diptongos que vimos al comienzo, ¿es importante o no es importante saberla, según lo que estamos viendo? Me gustaría escucharlo, hermano. Me gustaría saber sus opiniones. Ah, súper. Hermano Luis, bien. Hermano Yo Luis, creo que en el fondo, hermano, como decía recién el hermano Ricardo, que uno tiene que tener clarito cuáles son los diptongos, recordar que son 8, cuáles son, la forma en que usted lo enseñó, la mnemotecnia que uno tiene para aprenderlo, y eso después ya lo aplica. Y ya teniendo claro eso, puede realmente saber esta otra parte de acá, exactamente, de una manera porque súper solamente tiene que sencilla. aplicar. Exactamente. Hermana Ana, ¿qué piensa usted? Yo todavía doy voto, hermano Ricardo, así que no canto victoria. Pero bueno, Se me estamos. van olvidando las cosas. Y, pero sí, voy mejor que antes. Bien, Pero bien. Entonces, hermano, todavía no siento que domine esto. bien. Entonces, miren, yo después les quiero comentar algo de esto al final. Y
Bueno, la culpa la tiene, ¿cómo se llama este editor de una gramática? Espera, vamos. No, si la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene, es un filósofo, hermano, miren, aquí está, yo lo mandé al grupo el otro día. No, la culpa la tiene un filósofo. Él dio una orden y nosotros estamos haciendo lo que él dijo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Está aquí está. Ah, no, no, nada aquí. Aquí está. La culpa la tiene Nefriga. Nefriga, que le dio el consejo a Cisnero, le dijo que tenía que enseñar el idioma griego. Entonces, hermanos, miren, entonces estas reglas, miren, yo lo otro que le aconsejo, háganlo con pregunta y respuesta, porque eso, hermanos, les va a ayudarle también. A veces a lo mejor, más que aprenderse esto, con pregunta y respuesta, porque de hecho todas las pruebas, si ustedes se fijan, son con pregunta y respuesta, porque si yo las sé responderlas, yo le pregunto a usted, no sé, por ejemplo, pregunta de prueba. ¿Qué pasa cuando un verbo comienza con diptongo? Y yo le escribo ahí, con la alfa y la iota, usted responde, la alfa se alarga una eta y la iota se coloca abajo de la eta. Entonces, si usted se lo aprende así, le va a ser mucho más fácil. O sea, a mí se me hace más fácil así, po, pero mejor a usted no. Po. Sigamos, miren. Miren, y aquí hay estos son algunas cosas interesantes, miren. Este verbo que está acá, el verbo estío, dijimos que si comenzaba con una épsilon, se alargaba una eta, ¿no es cierto? Pero fíjense que también acá puede alargarse a esto. O sea, eso es irregular. Y esto es lo complejo de este idioma, porque es muy irregular. Pero esto me va a ayudar a mí. La desinencia. Yo acá a lo mejor no voy a ver los cambios que nosotros estamos viendo. Si yo veo esto que está acá, yo digo, este es un verbo irregular. Acá está el ejemplo que vimos, el verbo acuo, la alfa se alargó una eta. Aquí está el ejemplo del verbo oneidizo, se alargó a un omega. Y miren este que está acá, el verbo eirenuo. Fíjense, acá nosotros hubiéramos esperado que se colocara una eta y la iota, porque esa es la regla, ¿no es cierto? ¿Es correcto eso? Pero miren, no pasó nada. ¿Y saben por qué no pasó nada? ¿Alguien me puede responder eso? Hay una razón, hermano, pero piensen. Hay una razón. Y yo les voy a dar una pista. Miren, voy a buscar un vasito de agua y les voy a dar una pista. Miren. Son cosas sencillas, hermano, pero importante que las sepamos. Miren. Un diptongo, ¿qué representa? En las vocales, vengo al tiro. Hay una razón para eso. No sé, hermano. Ya llegué. ¿Esto qué representa el diptongo? ¿Sí? O sea, en una palabra representa una sílaba, por lo tanto es una sílaba. Pero representa una vocal. ¿Una vocal larga o corta? Larga. Entonces, fíjense, la eta es una vocal larga o corta. Es una vocal larga. Entonces, ¿por qué acá no sufre el cambio? Porque el diptongo ei representa una vocal larga. Entonces, a las finales, igual está representando una extensión, o sea, una vocal larga. Pero yo acá, como le digo, yo acá esperaría, disculpe acá,
Yo esperaría acá haber visto la regla, pero no la vi. Pero también puede que en otro ejemplo sí esté. ¿Qué me va a indicar a mí que un pasado? Esto que está acá. Si yo veo la eta, la iota, había una épsilon y una iota. O en este caso voy a decir una alfa. Si yo veo acá que no está eso, simplemente no se alargó porque este diptongo también representa una vocal larga. Entonces miren acá, miren ahí está el otro ejemplo. Hay, se alargó la alfa eta y se colocó la iota abajo. Miren acá, comenzó con hoy, se alargó un omega y se colocó, uy, ¿por qué? Aquí hay un error. No veo bien, hermano Ricardo, la última. Ah, no, acá yo pensé que aquí había un error. Ah, miren, aquí yo estaba viendo lo que yo quería ver. Qué bueno. Tenía una duda sobre esto y no me acordaba, pero menos mal que no lo ven, así que se lo voy a explicar aquí, miren. Yo tenía una duda sobre esto. Miren, ojo con esto, hermanos, miren. ¿Ustedes ven el último verbo que está abajo? No mucho. No. Ya, qué bueno que no lo vean. Qué bueno, me alegro, porque miren, qué bueno, miren. Porque si no lo hubieran, miren, yo lo voy a hacerlo acá en castellano. O sea, en castellano en presente. Porque yo tenía una duda sobre esto y menos mal que acá esto me lo hizo recordar. Como ustedes verán, esto ya no hay dónde ya grabar más cosas en el cerebro. Así que. Y ahí está. Se entiende que es una épsilon, ¿no es cierto? Quedó alto juego, pero no importa. Ya, este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? Presente. En presente. Ahora miren, ojo. Yo les voy a... Ahora, ayúdenme ustedes a conjugar este verbo en el imperfecto. ¿Qué hago? Según lo que hemos visto. Se empieza con una omega. Bien, hermano Luis. Se coloca con un omega. ¿Qué más? Y una iota suscrita. Bien. ¿Qué más? Dícteme las consonantes. Después viene una capa. Ya. Después viene una omicron. Una upsilon. El rho. Bien. Gamma. Y parece que después es una epsilon, ¿o no? Ya. Aquí, hermano, aquí se van a producir las contracciones que se producen igual en el presente. Yo no me acordaba de esto porque tengo que ser franco. Entonces aquí nosotros hubiéramos esperado una E, una O y una U. ¿Es correcto? Uh-huh. Ya, pero acá se produce una contracción. Aquí, porque la E con la O, yo tengo la tabla acá, la E con la O, produce el diptongo U. Entonces, anoten al tiro en su apunte, porque yo no me acordaba de esto. Anoten en su apunte al tiro. Cuando el verbo en su raíz, en el imperfecto, termine en una alfa, en una épsilon y en una omicron, se van a producir las mismas contracciones que se producen en el tiempo presente. Anótenlo, porque igual esto lo vamos a explicar después, pasito a paso. Lo repito, miren. Los verbos en imperfecto, bueno, yo digo así, ya debo hacer para acá, pasado. Los verbos en imperfecto, cuando terminen en alfa, en épsilon y en omicron, van a sufrir contracciones al igual que el tiempo presente. Ahora miren, vamos a suponer... Disculpe,
hermano, ¿le puedo hacer una consulta? Entonces, ¿sí? el verbo terminaría después de la gama, terminaría con una omicron, una upsilon y una nu. No, es que mire, es que usted parece que usted, como no tiene me da la impresión que no ha visto, o sea, que no ha recibido el material que yo le comenté. Mire, la regla dice que una E más una O es igual U. Sí, Entonces, como la raíz del verbo terminó en E y como la desinencia del imperfecto es on, ¿no es cierto? sí, Pero lo que producen las contracciones en este caso es vocal con vocal. Por lo tanto, acá se transformó porque E más O es U sí, y se le colocó la NU. sí, eso, Ahora eso era lo miren. que le decía. Ah, chuta, disculpe, no lo había entendido. Ya, no sé si eso era. Gracias, hermano. Entonces, miren, pero hay un detalle para yo darme cuenta de esto. Miren, vamos a suponer que yo no me sé esa regla. Miren, pero si yo veo ese mismo verbo que está acá, que tiene eso al comienzo y tiene la contracción al final, ¿qué me está indicando este verbo acá? ¿Me puedo confundir acá? Obvio. Pero ¿esto qué me está indicando? Es imperfecto. Que imperfecto. ¿Se dan cuenta, no? Que, o sea, si no sé por allá, sé por acá. Por Tengo acá. esas dos opciones de darme cuenta. ¿Eso se logró entender? Esto igual lo vamos a Sí. repasar. No, sí, bueno. Entonces yo a las finales me voy a dar cuenta igual. Entonces seguimos. ¿Cómo los otros cambios? Pues yo le pasé la tablita, pues. No, si son varios. Es que miren, yo eso se los tengo que enseñar, pero como todavía, no sé si el pastor los va a repasar ahora, yo creo que sí, pero eso los vamos a aprender sí o sí. Miren, acá están, miren, y esto es lo complejo de esto, miren. Miren, este que está acá, el verbo ejo, significa tener. Y este verbo aparece en el Nuevo Testamento así. Acá nosotros hubiéramos esperado que se colocara una eta, pero no, aparece así. Para que sepan, ese es un verbo irregular. En vez de haberse alargado a una eta, se le coloca una iota. Este material, por si acaso lo vamos a entregarlo. Miren, bueno, este que está acá, ya sabemos que se mantiene. Y aquí tengo una duda, así que yo voy a mirar mi diccionario, hermano, porque mejor enseñar bien que enseñar mal. Porque el diccionario, como dijo el pastor, debe ser nuestro mejor amigo. Y esto el diccionario me va a responder esta pregunta al tiro. Ya, sí, me respondió al tiro. Entonces, fíjense que acá, el ejemplo que nosotros vimos, acá, ¿por qué no se alargó acá una eta? Hermano. ¿O una épsilon? La iota no se alarga. Bien, ¿por qué? Porque se mantiene, porque dijimos que la iota, si comenzaba con una iota, dijimos que se mantiene, ¿no es cierto? Parece. Sí, se queda pegado. Es que ha estado como medio rara la señal de internet. Sí, sí, eso recién me estaba dando cuenta. Sí, porque aquí me dice su conexión a internet inestable, es mi internet. ¿Pero esto se entendió lo que expliqué recién? ¿Lo puede explicar de nuevo? Ah, súper. Sí, sí, aquí recién, miren. Entonces, miren, yo les preguntaba aquí a ustedes, ¿por qué no se alargó
a una épsilon aquí, o a una eta. Porque la iota no cambia. Claro, porque dijimos que si el verbo comenzaba con una iota, se mantiene. Si comenzaba con una upsilon, también se mantiene, entonces no sufre cambio, se mantiene nomás. Ahora miren, estos son los verbos compuestos. Los verbos compuestos en griego son los verbos que llevan una preposición apegada al verbo. Y esto es súper importante que pongan atención. Les quiero preguntar, hermano Ricardo, hermana Ana, ¿están atentos? Sí. Ya miren. En los verbos compuestos, el cambio no se produce al comienzo, sino que el cambio se produce entre la vocal de la preposición y la desinencia. Miren, acá está el ejemplo, miren. Apostelo. Este es un verbo compuesto. Verbo compuesto se le llama un verbo que tiene una preposición. Miren, ahí está el verbo, miren. Apostelo. Miren, por ustedes mismos, fíjense. ¿Qué tiene de raro este verbo? Pero no miren acá todavía, sino que quiero que miren aquí. Esto que está acá. ¿Qué ven de raro ustedes ahí? No acá, no miren acá, sino acá, hacia atrás. Cambió la... No sé, se desapareció la ómica. ¿O no? Exactamente, bien hermana Ana. La regla dice, bien hermana Ana, la regla dice, en los verbos compuestos, desaparece la vocal de la preposición, cae la vocal y se antepone el aumento. Acá y después se pone la desinencia. ¿Se entiende eso? Sí, una consulta, en todos los casos de la preposición cae la última vocal. Bueno, ahora vamos a ver que no. Ahora Ya, lo voy a ok. explicar lo voy a explicar ahora. Ahora fíjense, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde nosotros aprendimos que desaparecían las consonantes? No estoy diciendo que es consonante. ¿Dónde aprendimos que desaparecían las consonantes? En el futuro. Bien, hermano Ricardo, bien, hermano, en el futuro. Entonces, fíjense, acá yo tengo que acordarme que acá no es la consonante la que desaparece, sino que es la vocal de la preposición que desaparece. Y acá acá se responde la pregunta de la hermana Ana que hacía antes, ¿qué pasaba cuando el verbo comenzaba con consonante? Aunque este verbo aparece enterito así. Pero fíjense que acá, como este es una consonante, se coloca el aumento acá, y acá desaparece la vocal de la preposición. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, que los verbos compuestos son aquellos que va la preposición y el verbo, van unidos. Pero a la hora de conjugarlo en el imperfecto, cae la última vocal de la preposición y allí se antepone el aumento. Ahí está, mire el ejemplo, mire, apostelo, cayó la O, se colocó el aumento ahí, se le quitó la omega y se le colocó la desinencia. Pero como ustedes bien saben, hay reglas, miren, acá está. Y esto yo lo voy a bajar porque ya aprendí a usar esto. Miren lo que dice acá. Nota, o sea, como, escuchen, existen dos excepciones a esta regla. ¿A cuál regla? A la que vimos recién. Las preposiciones peri y pro, miren. Dice, nunca eliminan la última vocal. Así que los verbos periago y proago mantienen las dos vocales juntas, tanto en el presente como en el imperfecto. Entonces, fíjense. Ahora fíjense de este detalle acá. Miren,
si dice que la preposición peri y pro no pierden la vocal. Pero ¿qué pasó acá, en este verbo? ¿Qué les llama la atención? ¿Ya? Bien, hermano Ricardo. Entonces la preposición se mantiene, no le pasa nada, pero se alarga la vocal, en este caso que sería la alfa. ¿Eso queda claro? Entonces yo ahora tomo esto para acá y lo subo arriba. Ahora puedo ver. C dice. Consonante, consonante. Un verbo compuesto en el cual la preposición termina con una consonante y el verbo mismo comienza con una consonante. Miren, acá está, miren. Esta es otra regla, miren. Esta es la preposición e y este es el verbo valo. E, valo. ¿Qué pasa? Procedimiento. Aumento e se coloca directamente al verbo y con la preposición la capa se convierte encima. Entonces, miren, cuando la preposición e, cuando la capa de la preposición e tiene delante a una consonante, se va a transformar en una exi. ¿Dónde vimos eso? No, en las consonantes guturales. Porque la capa es gutural. Entonces, fíjense, hermano, pero lo interesante, hermano Ricardo, acá, que cualquier consonante que esté adelante de la capa, cuando sea un verbo compuesto, la capa se va a transformar en una exi. Entonces, miren, entonces lo que me va a ayudar a mí acá, entonces déjenme borrar esto. ¿Y por qué no me deja borrar? Acá está. Entonces, fíjense, lo que me va a ayudar a mí acá, y yo después les quiero comentar algo de todo esto, y que yo creo que va a ser una buena noticia para ustedes, miren. Miren, lo que me va a ayudar a mí acá va a ser esto. Siempre va a ser esto, hermano, la desinencia. Entonces, fíjense, acá está la preposición, acá está el aumento, y acá está la desinencia del verbo. Entonces, miren, acá está en primera persona, miren. Preposición, aumento, raíz y desinencia. ¿Se entiende esto? Sí. Ya miren, entonces yo ahora aquí estamos terminando y yo quiero comentarle algo de esto, miren. Miren, voy a sacar esto que está acá y aquí terminamos, hermano. Denme un minutito. Acá está. Miren, les voy a comentarle algo y después lo van a verlo cuando lo veamos. Miren. Miren. Ya. ¿Ven la hojita que está ahí? ¿En blanco? Sí. Ya miren. En nuestra próxima clase, después de la prueba, tenemos que ver el verbo ahorita. ¿Me siguen? Ahorita. Sí. Ya, ¿me siguen? Sí. Ya miren. El verbo aoristo, todos los cambios que van a ocurrir al comienzo del verbo, son los mismos cambios que el imperfecto. Son los mismos. Todos los cambios que van a ocurrir al final son los mismos cambios del futuro.
aquí hay algunas excepciones, pero todo esto que está acá es lo mismo al auristo. Y prácticamente todo esto que está acá, la mayoría es igual al futuro. Yo les pregunto a ustedes, si yo me aprendo todo esto que está acá, y vamos a hacer un resumen, y si yo me aprendí los cambios que hay en el futuro, esto que está acá, ¿se me va a hacer difícil o fácil? Más fácil. Mucho más fácil. Por eso el auristo, para mí, es como el tiempo imperfecto y el futuro, pero en estructura, no en tiempo, porque el auristo es un tiempo diferente al imperfecto y al futuro. Pero yo hablo de estructura. Tanto al comienzo como al final es idéntico. Idéntico. Y ahí lo vamos a ver cuando lo veamos. Entonces, si usted se aprende esto que vimos ahora, usted no tendría por qué tener problema con el auristo. Vamos a pasar, pero volando. Entonces, miren, vamos a hacer un resumen de todo. Y yo les voy a preguntar a ustedes y aquí terminamos. El imperfecto, la voz activa, ¿tiene desinencias propias, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Obvio. Porque son on, es, omen, ete, on. Las desinencias de la voz media y la voz pasiva, ¿son las mismas en el imperfecto? Son las mismas, sí. ¿Qué pasa en el imperfecto si el verbo comienza con una alfa? Se alarga. Con una eta. ¿Qué pasa si el verbo comienza en una épsilon? Se alarga, una eta. Se alarga una eta. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una omicron? Se alarga una omega. ¿Qué pasa si el verbo comienza con el diptongo ay? Bien. ¿Qué pasa si el verbo comienza con el diptongo hoy? Se alarga omega. Se alarga una omega. Con iota suscrita. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una iota? Okay. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una upsilon? Queda igual. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una omega? Queda igual, si una vocal larga. ¿Qué pasa si el verbo comienza con una alfa y una upsilon al comienzo? Se alarga a una eta y una upsilon. ¿Y la upsilon dónde la coloco? ¿Abajo de la eta o al lado? Lado. Al lado. En los verbos compuestos, ¿dónde está el aumento? ¿Al comienzo o entre la vocal de la preposición y el inicio del verbo? Ahí al medio. Al medio. Si ustedes se aprenden esto, y bueno, sabemos que hay algunos verbos irregulares, el verbo ejo, que uno esperaría una eta, sino que eso es ei, y con la desinencia. Si ustedes se aprenden esto, van a ver que cuando veamos el auristo es lo mismo. Y si ustedes aprendieron los cambios fonéticos que vimos en el futuro, van a ver que son idénticos, del 100%, el 90, el 95%, es todo lo mismo. Entonces, eso es la materia de hoy. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuándo quieren hacer la prueba? Ustedes me tienen que decir. El jueves o el miércoles. ¿Ah? Ustedes me dicen y yo, o sea, por ejemplo, ustedes me dicen tal día, yo les digo, yo puedo en ese horario. Porque nosotros, mire hermano, yo les comento, nosotros vamos avanzando, yo les dije, o sea, ahora nosotros decidimos tal día, yo lo comunico en el grupo, porque nosotros vamos a ir avanzando a medida de lo que vamos viendo, pero ustedes me tienen que decir, yo me pongo a disposición de ustedes. ¿Pero va a ser otra clase esta semana?
¿o no? Que primero es la prueba. Así estamos siempre. Repaso, prueba. Hacemos la prueba y vamos con la materia nueva. ¿Cuándo quieren hacer la prueba? Al menos a mí... ¿Mando, Luis? Al menos a mí me serviría el día jueves porque el miércoles para estar en la reunión. Ustedes saben. Sí, el jueves. Ya. Entonces, el jueves tendríamos la prueba. ¿A qué hora? Bueno, en realidad tendría que ser como las 8. Y fíjense, ¿sí? Pasamos la prueba y pasamos la materia nueva. Entonces, repasen estos cambios y denle, ¿cómo se dice, hermano? Traten de repasar harto el imperfecto al comienzo y vuelvan a repasar el futuro. Los dos, repásenlo, estudienlo todos estos días, porque cuando pasemos el auristo, si ustedes manejaron estos dos aspectos, se van a dar cuenta que el auristo vamos a pasar igual cuando salta el caballito, cuando salta esa valla, vamos a hacerla así, miren, y vamos a saltar, y no vamos a estar, no sé, pero la nada misma, y vamos a avanzar más rápido. Bueno, hermano, eso. Así que bueno, el jueves, este material yo ya lo había enviado, se lo voy a enviar de todas formas, hermano Luis. Gracias. Y nos vemos el jueves. Vamos a orar, ¿ya? Yo se lo envié, pero lo vamos a enviar. Gracias. Ya, por favor, muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos darle gracias porque hemos repasado el imperfecto y por los estudios que hemos hecho, por los repasos, nos dimos cuenta que los mismos cambios que ocurren en el imperfecto al inicio van a ser los mismos cambios que vimos en el auristo. En el futuro igual, es que hay algunos cambios. Permita que podamos repasar tanto el imperfecto al inicio y también obviamente las desinencias, su traducción también, porque vamos a ver en la prueba. Vamos a colocar algunos ejemplos, hay que traducir la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Ayúdenos a seguir repasando el futuro, porque cuando veamos el auristo nos vamos a dar cuenta que esto es totalmente, exactamente lo mismo, pero en los cambios gramaticales, no en la traducción, porque la traducción evidentemente es otra. Bendiga a los hermanos que van a escuchar este video y ayúdenos, Señor, a seguir aprovechando el tiempo al máximo para repasar todo y llegar al nivel 3 de una manera totalmente diferente. Bendiga a los hermanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano. Ya. Ya. Disculpe, que le Muchas enviamos gracias, hermano Ricardo. ¿Un WhatsApp? Ya. Se lo mando ahora entonces. Muchas gracias, hermano Ricardo. Chao, yo les mando el material y comunico que el jueves en la prueba. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias.